Tema de osteoporosis. El por qué hemos elegido la osteoporosis, creo que porque suscita interés. ¿Cuál es la causa? Pues porque tiene una prevalencia importante, es decir, afecta a un número importante de población. Y dentro de los motivos, uno de ellos, tenemos que asumir que es porque la población crece en años. El hecho de tener más años, pues bueno, es un factor importante para que se vaya desarrollando la enfermedad, como iremos viendo después. A ver, para exponerlo, lo que sí quiero comunicar es, bueno, voy a decir las fases por las que se va a hacer. Primero, daré unas pinceladas del concepto que es osteoporosis. Después de eso, Ana, la enfermera, comentará a ver qué tipo de prevención se puede hacer o qué medidas se pueden hacer en el día a día. Y por último, pues yo daré también unas pinceladas sobre el tratamiento farmacológico que muchos de ustedes igual ya han oído, o conocen o lo están tomando. Eso sí, y un punto final importante es que luego si preguntan las dudas que puedan tener, nos las exponen de manera que nosotros, si lo sabemos, les contestamos, y si no, nos emplazamos para buscarlo y responderles, ¿vale? Bueno, a ver, para empezar, osteoporosis, como viene apareciendo en los medios de comunicación, que seguro que han leído o han oído en televisión o en la radio, el concepto, más o menos, todos tenemos una idea vaga de qué se trata, ¿verdad? A ver, ¿alguien me sabría decir la osteoporosis, qué concepto se podría tener? Afecta... Perfecto. Exacto. Bueno, pues efectivamente todos estamos conociendo que clara afectación del sistema óseo que se va desarrollando. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera diapositiva, si lo sé manejar bien. Tomás, enfoca aquí, que está Por aquí. eso, es que, No, pero ahora... como inicialmente una vez que para acá pensé, bueno, pero a veces... a ver, ¿qué es la osteoporosis? Bueno, pues como muy bien se estaba apuntando ya por aquí, en algunos comentaban, es una pérdida de la masa del tejido óseo, de la resistencia, de lo que se llama la densidad mineral ósea. Ese es un concepto que venimos arrastrando a lo largo de unos años y sin embargo también es cierto que ahora lo que sí que se está hablando es la estructura, la propia arquitectura de ese propio hueso. Eso, ese conjunto, es lo que conocemos como afectación del hueso, de manera que se pueda diagnosticar como osteoporosis. A ver, casi mejor. Ya. Muy bien. A ver, tengo que hacer una somera introducción de unos conceptos, de unas células que intervienen en la osteoporosis para que podamos después entender. ¿De acuerdo? Me estoy refiriendo a esto, a lo que es los osteoblastos y los osteoblastos. No hace falta aprenderse el nombre, simplemente saber que son dos tipos de células que sobre el hueso intervienen y hacen un balance. Unas de ellas, que son los osteoclastos, lo que hacen es que fagocitan, comen, quitan. ¿Qué es lo que quitan? El hueso, aunque parezca que sea una estructura que tenemos dentro del organismo y que está fija, estable y hermética, no es cierto. De igual forma que las células, que todos sabemos, en la cara, por ejemplo, y vamos envejeciendo con los años y van saliendo unas células nuevas, en el hueso sucede lo mismo. Es decir, hay un hueso, por ejemplo el fémur, que aunque ya no crece a partir de cierta edad, de los 20 años, sin embargo, hay células, hay partes de ese hueso que van envejeciendo y entonces vienen los osteoclastos y las eliminan, las fagocitan, las comen. ¿Qué pasa? Que después eso hay que recuperarlo. ¿Cómo se recupera? Con las otras células, los osteoblastos. ¿De acuerdo? Esa idea recogemos, unos eliminan hueso y otros vuelven a producir hueso, de manera que el hueso se está remodelando, se está rejuveneciendo en lo que pueda. Muy bien. A partir de esa idea, ¿qué es lo que quiero decirles? ¿Qué es lo que sucede cuando un niño va creciendo?
que tiene muchos osteoblastos que están produciendo hueso en comparación de osteoclastos y por eso crecen. Después se llega a una fase que es una meseta y hay una compensación entre unos y los otros y el hueso se estabiliza. Y después llega cierta edad en la que por diversos factores que después iremos viendo, lo que predomina, ¿cuáles son? Los osteoclastos. Comen mucho hueso y no da tiempo a recuperar. Y eso es lo que produce la osteoporosis, la falta de calcio. Queda claro, ¿verdad? Es una función que se viene desarrollando en nuestros propios huesos. Pues bueno, a partir de esa idea, vamos a ver qué factores son los que pueden intervenir en que actúen unas u otras células y puedan perjudicar a nuestro sistema óseo y producir la osteoporosis. Pues dentro de esas hay unos factores en los que no podemos intervenir porque necesariamente están ahí y van a seguir funcionando, como son la edad, seguimos creciendo y es un factor negativo, como decía, cuantos más años hay más riesgo de una osteoporosis, el sexo, es decir, sexo femenino sí que se ha visto que puede afectar o se incrementa el porcentaje de diagnóstico de osteoporosis con respecto al masculino. ¿Por qué? Pues porque la mujer llega un momento en que pierde el sistema hormonal de los estrógenos y con eso la defensa que pueda tener la función de los estrógenos, entre otras, es mantener esa densidad mineral ósea, ese hueso maduro. Otro de los factores, ¿cuál es? Lógicamente, si la causa es perder los estrógenos, si hay una menopausia precoz, por el motivo que sea, también es un factor de riesgo para sufrir osteoporosis. La delgadez. Probablemente hay un concepto que es erróneo, que lo venimos arrastrando, como es el pensar que la persona más obesa, el hueso pues, va a tener una osteoporosis, ¿verdad? A lo mejor no, pero vamos, en general la gente tenía esa idea, y es erróneo. Está al contrario, la persona más delgada, las delgaditas, vamos, las que tienen un índice de masa corporal por debajo de 20, es lo que se considera un riesgo importante de osteoporosis. Lo que asociamos, quizá, de persona más obesa que pueda tener osteoporosis, es porque persona más obesa lo que tiene es una artrosis, que es otra cosa distinta y que hoy no vamos a hablar, si les parece. Vamos a centrarnos en esto. Bueno, entonces, insisto, la delgadez es un factor de riesgo, no la obesidad. La raza, desgraciadamente, nuestra raza tiene más riesgo de osteoporosis que otras, como podría ser la raza negra. Antecedentes familiares. Una de las preguntas que hacemos muchas veces, y que además tiene una carga genética importante, es paciente que ha tenido un antecedente padre cercano, padre o madre, con una fractura osteoporótica de cadera, eso es un factor de riesgo a tener en cuenta y importante para la osteoporosis. Como vemos, esos de ahí, como decía, no podemos intervenir, son factores que nos vienen. Pero sin embargo sí que hay otros sobre los que sí que podemos intervenir. Pues de eso se trata, de informar cuáles son, a ver si tomamos medidas. ¿Cuáles son? La dieta. En la dieta sabemos que un factor sería no consumir lácteos. Una dieta pobre en calcio sería factor de riesgo. Otro, el sedentarismo. Es decir, el ejercicio, la actividad es positiva. El hecho del sedentarismo haría que el hueso nuestro se nos debilita, porque no está exigiendo, no está pidiendo. Igual que el músculo, si no lo ejercitamos, se debilita, el hueso lo mismo. Si no se anda y no se mueve, de todas formas eso después mi compañera lo expondrá mucho más claramente. Podría pensar. Y luego, pues bueno, factores como el consumo de alcohol, claro está, y otras enfermedades como podría ser el hipertiroidismo, artritis reumatoide y demás, y algunos fármacos como podrían ser los corticoides por vía oral. Ya no comento más al respecto, ¿de acuerdo? Síntomas que produce la osteoporosis. A ver, un concepto que yo en la consulta
compañeros, estamos viendo es, pues a lo mejor pues llega y mucha gente pues comenta, no, es que a mí me duele y noto, no tendré osteoporosis. A ver, quiero que quede claro, la osteoporosis es silenciosa, es una enfermedad que no da la cara, no da síntomas, no da dolor. Entonces, si aparece dolor, igual hay que buscar otra causa. O puede dar dolor, si da dolor una osteoporosis es porque se ha producido la lesión que no tenemos que permitir que se produzca, que es la fractura osteoporótica. Luego, entonces, queda claro, ¿verdad? Como tal, una osteoporosis no produce dolor. ¿Cuáles los huesos? Vamos, todo el organismo puede sufrir osteoporosis, lógicamente, todos nuestros huesos se pueden afectar. Sin embargo, consideramos como lesiones osteoporóticas en las que se manifiesta por fractura, 3 de ellas, por su frecuencia. Una, las fracturas vertebrales de la columna, dorsales y lumbares. Concretamente están muy focalizadas y casi siempre son en las mismas vértebras, pero bueno, queda la idea en las fracturas vertebrales. Otra, en la cadera. La fractura de cadera, como sabemos, seguro que alguien conocemos que lo ha sufrido y bueno, a partir de entonces le cambian muchas cosas en su vida. Y luego las otras fracturas que serían la fractura que llamamos del radio, la fractura de Coles, la fractura de la pinza cristal del radio, las muñecas esas que se quedan así afectadas. ¿De acuerdo? Esas 3 son consideradas las más habituales como fracturas osteoporóticas. ¿Qué pasa? No tienen ni mucho menos la misma connotación lo que puede ser una fractura vertebral que una fractura de cadera, ¿verdad que no? Fracturas vertebrales, de hecho, en muchas ocasiones se diagnostican al cabo del tiempo. ¿Por qué? Porque se ha producido sin un impacto grande. Una fractura osteoporótica no es porque uno se ha pegado un batacazo, sino que es a lo mejor pues un estornudo fuerte o un movimiento brusco o coger la garrafa de butano, que siempre aparece el que dice, es que cogí la botella de butano, cuando no hay que cogerlo, porque estas edades hay que cogerlo. Bueno, es decir, con movimientos que no son tan importantes, no son tan intensos y sin embargo pueden llegar a producir eso, una fractura vertebral. Con lo cual puede pasar desapercibido. Un dolor ahí, claro, me he hecho daño haciendo esto, pero nada más. Y es al cabo de un mes, 2 meses, que a lo mejor viene al médico, se le hace una radiografía y se ha visto una fractura osteoporótica, un hundimiento de sangre. Como digo, esas serían las vértebras, las fracturas vertebrales, que son muy frecuentes y, bueno, producen dolor y producen, dependiendo de qué gravedad, una serie de secuelas. Sin embargo, la que no pasa nunca desapercibida es si hay una fractura de cadera. Cuando hay una fractura de cadera, o se opera o no se levanta más de la silla, con lo cual tiene que operarse. Y las consecuencias, evidentemente, pues ya si se ha operado, ya sabemos lo que ha sucedido después, ¿de acuerdo? Eso con respecto a las distintas fracturas. Una vez visto eso, como resumen de introducción de la osteoporosis, vemos que ¿por qué es importante cuidarse? No tanto en que no se tenga la osteoporosis en sí, de que el hueso se debilite, porque no produce dolor. Hay que cuidarse precisamente para que ese hueso esté lo suficientemente fuerte como para que después no se produzca la temida fractura osteoporótica. Muy bien. Tema de osteoporosis. El por qué hemos elegido la osteoporosis, creo que porque suscita interés. ¿Cuál es la causa? Pues porque tiene una prevalencia importante, es decir, afecta a un número importante de población. Y dentro de los motivos, uno de ellos, tenemos que asumir que es porque la población crece. Comentará a ver qué tipo de prevención se puede hacer o qué medidas se pueden hacer en el día a día. Y por último, pues yo daré también unas pinceladas sobre el tratamiento farmacológico que muchos de ustedes igual ya han oído, o conocen o lo están tomando. Eso sí, y un punto final importante es que luego si preguntan las dudas que puedan tener, nos las exponen de manera que nosotros, ¿verdad?
a ver, ¿alguien me sabría decir la osteoporosis, qué concepto se podría tener? ¿Afecta? Perfecto. Bueno, pues efectivamente todos estamos conociendo que clara afectación del sistema óseo que se va desarrollando. Bueno, pues vamos a comenzar. Si lo sabemos, les contestamos, y si no, nos emplazamos para buscarlo y responderlos, ¿vale? Bueno, a ver, para empezar, osteoporosis, como viene apareciendo en los medios de comunicación, que seguro que han leído o han oído en televisión o en la radio, el concepto, más o menos, todos tenemos una idea vaga de qué se trata, de años. De hecho, el tener más años, pues bueno, es un factor importante para que se vaya desarrollando la enfermedad, como iremos viendo después. A ver, para exponerlo, lo que sí quiero comunicar es, bueno, voy a decir las fases por las que se va a hacer. Primero, daré unas pinceladas del concepto que es osteoporosis. Después de eso, Ana, la enfermera,